Transportaba drogas por debajo de la frontera entre Estados Unidos y México y gastó millones adaptándolas para usarlas como rutas de escape de sus numerosos escondites. Todo ocurrió discretamente, pero la conmoción resonó en dos naciones. En tan solo una noche, 29 de los principales líderes de los cárteles mexicanos fueron puestos en secreto bajo custodia estadounidense. Estos capos creían estar seguros bajo tierra. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera los búnkeres pueden protegerte? Así se desveló todo. Estos son los capos mexicanos que intentaron esconderse en los búnkeres. Entonces ocurrió algo impensable. Número 7. Un día decisivo. México envió a 29 sospechosos de pertenecer a un cártel a Estados Unidos para enfrentar cargos. Lo llamaron la mayor entrega en la historia moderna de los cárteles. Pero lo que ocurrió la mañana del 28 de febrero de 2025 fue más que simples arrestos. Las fuerzas federales han desmantelado lo que llaman una importante red de narcotráfico mexicano en Colorado. Fue un ajuste de cuentas. Al amanecer, 29 de los criminales más escurridizos y violentos de México pisaron suelo estadounidense por primera vez en años. México ya ha extraditado a Estados Unidos a 29 miembros destacados de cárteles. Algunos habían sido fantasmas durante décadas. Otros eran recién salidos de asesinatos tan recientes que la sangre apenas se había secado. Pero esta no era una extradición rutinaria. Fue el resultado de una cacería humana que se remonta a 40 años, iniciada por la brutal tortura y asesinato de un agente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, en 1985. La policía mexicana permitió que un conocido narcotraficante escapara tras el secuestro de un agente antidrogas estadounidense en México. Lo que ocurrió esa mañana fue simbólico. Marcó el momento en que dos naciones, marcadas por décadas de narcoviolencia, finalmente marcaron un límite. La lucha contra los cárteles mexicanos ha llegado a un punto crítico. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una intensa presión por parte de la administración Trump. Un mensaje a los cárteles que convirtieron pueblos tranquilos en campos de batalla y ríos en torrentes de sangre, fentanilo y miedo. Pero aquí está la pregunta que dio que hablar. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo México, que durante mucho tiempo se resistió a entregar a los suyos, accedió a transferir a 29 de sus hombres más peligrosos para que comparecieran ante la justicia en Estados Unidos? La respuesta no es sencilla. Es una historia cargada de presión, diplomacia y persecución tenaz. Latinoamérica tiene muchos cárteles. Tienen mucho tráfico de drogas. Así que, ya saben, queremos proteger a nuestro país. Una historia donde la política se inclinó, las alianzas cambiaron y la justicia se negó a permanecer enterrada. Número 6. El fin de una cacería humana. La captura nunca fue la meta. Para las autoridades estadounidenses, la verdadera victoria significaba la extradición. Pero México no era solo un vecino en el papel. Era un estado soberano con su propia estructura jurídica, orgullo nacional y una historia complicada con Estados Unidos. Y, sin embargo, en ese momento, ocurrió algo excepcional. Se forjó una alianza. El arresto en sí, casi demasiado silencioso. México mantendrá miles de tropas en la frontera con Estados Unidos para impedir la entrada de drogas. Tras décadas dedicadas a construir lo que muchos llaman la red criminal más avanzada en la historia de los cárteles, Rafael Caro Quintero fue encontrado dormido en una modesta habitación. Dos guardaespaldas lo vigilaban, pero no se resistieron. Sin tiroteo, sin última defensa, solo rendición. El hombre que había ignorado a las autoridades durante 9 años, cuyo nombre estaba vinculado a un imperio de violencia, fue capturado sin resistencia, vestido con sencillez y con calma. México capturó al infame narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato y la tortura de un agente del USDA. Pero Caro Quintero no lo contaba todo. Simbolizaba a la vieja generación de narcotraficantes, calculadores, brutales, pero tradicionales. Los otros 28 extraditados con él esa mañana de febrero eran algo completamente distinto. No eran solo capos de la droga. Eran estrategas del caos, líderes de organizaciones que ya no operaban como cárteles, sino como sindicatos terroristas. Entre ellos se encontraban figuras clave del cártel de Jalisco Nueva Generación, un grupo infame por redefinir los límites de la violencia de los cárteles. Otros estaban vinculados a los Zetas, temidos desde hace mucho tiempo por su estructura paramilitar y su crueldad, y al cártel del Golfo, una potencia criminal con raíces que se remontan a generaciones. Número 5.
una unión forjada con sangre. Entre los capturados se encontraba Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, el misterioso y despiadado líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El presunto capo, a quien llaman el Mencho, es considerado en los círculos policiales como el enemigo público número 1 de Chicago. A diferencia de los traficantes de décadas pasadas, que buscaban minimizar la fricción con las autoridades, el CJNG del Mencho adoptó un enfoque completamente diferente, declarando una guerra abierta. Helicópteros militares despegaron desde el cielo, asaltos coordinados a cuarteles de policía y secuestros masivos llevados a cabo con precisión táctica. Esta era una guerra de cárteles a mayor escala, y detrás del caos se encontraba una maquinaria logística que traficaba cantidades asombrosas de fentanilo, cocaína y metanfetamina al flujo narcotraficante estadounidense. Luego llegaron los fantasmas de otra época, Ramiro Pérez Moreno y Lucio Hernández Lechuga, veteranos del grupo que cambió las reglas, los Zetas. Antaños sicarios del cártel del Golfo, se desvincularon para convertirse en su propia maquinaria violenta, y con ellos se produjo un cambio radical en la identidad misma del crimen organizado mexicano. Mientras que los antiguos cárteles se centraban en el contrabando, los Zetas ampliaron su cartera criminal. Me refiero a operaciones con rehenes, extorsión forzada, robo de petróleo, redes de narcotráfico y masacres para campañas de comunicación. La directiva del presidente Trump de preparar operaciones para el posible uso de la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga. Pero no se trató solo de lo que hicieron, sino de cómo lo hicieron. Sus métodos fueron concebidos para atormentar, diseñados no solo para eliminar enemigos, sino para infundir miedo en comunidades enteras. Transmitieron decapitaciones y torturas en redes sociales, convirtiendo la violencia en espectáculo. Reclutaron activamente a exmilitares de unidades de élite mexicanas, incorporando la disciplina del campo de batalla a su cadena de mando. Y entre sus filas estaba Miguel Ángel Treviño Morales, un nombre que infundía escalofríos a los agentes más experimentados. Su extradición marcó un gran avance. Conocido por actos de violencia que conmocionaron incluso a los cárteles, Morales era el rostro de la brutalidad. En 2010, los Zetas secuestraron y asesinaron a 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica. Un año después, fueron responsables del asesinato de 193 personas en San Fernando, Tamaulipas. No eran rivales ni fuerzas de seguridad. Se trataba de civiles comunes y corrientes, atrapados en el lugar equivocado en el peor momento. Y luego llegó la sangre vieja. Miembros del Cártel del Golfo, una organización criminal con raíces que se remontan a la década de 1930, también se encontraban entre los 29. Si bien siempre habían sido actores importantes en el narcotráfico, fue durante las décadas de 1980 y 1990 que cobraron relevancia. Su dominio se vio favorecido por su ubicación. Ejercían un control absoluto sobre corredores fronterizos clave, pero su cartera abarcaba más que las drogas. El tráfico de personas se convirtió en otro frente importante, con miles de migrantes indocumentados siendo conducidos a través de la frontera estadounidense bajo su control. Pertenecían a uno de los cárteles más grandes de México, cuya especialidad son los llamados migrantes de larga distancia. Otros capturados ese día rastrearon su lealtad al cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el cártel de Santa Rosa de Lima y otros. Cada uno es un engranaje de una maquinaria de violencia mayor. Cada uno contribuye a la desestabilización de una nación. Pero en esta oleada, el mensaje no pudo haber sido más claro. La era de la impunidad no solo estaba amenazada, estaba siendo desmantelada a partir del 29. Número 4. El hombre que lo inició todo. Para comprender la gravedad del 29 de México, hay que remontarse a un momento que alteró para siempre el curso de la guerra contra las drogas. Un momento en el que el cuerpo de un hombre se convirtió en el campo de batalla de una guerra silenciosa entre naciones. Mucho antes de los titulares, antes de que los narcoimperios surgieran y se fracturaran, hubo un hombre que tiró con demasiada fuerza de un hilo que los cárteles habían intentado enterrar. Estaba desenredando todo un sistema de corrupción que se alimentaba del silencio y el poder. ¿Su objetivo? El Cártel de Guadalajara, un sindicato tan arraigado en el suelo mexicano que se extendía por miles de hectáreas. Enormes campos de marihuana protegidos no solo por matones con rifles, sino por hombres trajeados en las altas esferas del gobierno. Los agentes en la escena afirman que posiblemente había cientos de plantas de marihuana esparcidas por las instalaciones. Los cultivos industriales. El dinero negro que entraba a raudales.
los nombres que nadie se atrevía a mencionar. Y poco a poco, lo desmanteló, pieza por pieza. Sus investigaciones no solo causaron daño, paralizaron al cártel. Se estima que se perdieron $500 millones cuando se incendiaron cosechas enteras. Se interrumpieron las cadenas de suministro. Se cerraron centros de procesamiento. El efecto dominó afectó a todos los niveles de la operación. Pero victorias como esa rara vez quedan impunes. En el inframundo, la justicia se paga con sangre, y el éxito de Camarena quedó marcado en su espalda. En el centro de esa retribución se encontraba Rafael Caro Quintero. Conocido como el narco de narcos, era venerado, temido y prácticamente intocable. Quintero es un exlíder del cártel de Guadalajara y uno de los narcotraficantes más prolíficos de su generación. Bajo su mando, el cártel de Guadalajara se convirtió en el modelo de una nueva era del crimen organizado. Una era cimentada en el soborno, una logística despiadada y una violencia tan precisa que rozaba la política corporativa. El 7 de febrero de 1985, el agente Camarena salió del consulado estadounidense en Guadalajara para lo que debería haber sido un almuerzo tranquilo con su esposa. Camarena fue secuestrado, atado y llevado a una casa de seguridad del cártel. Durante 30 horas, fue torturado, no con rabia. Trajeron a un médico para mantenerlo despierto, para asegurarse de que no muriera demasiado pronto. Cada grito, cada pregunta, cada jadeo, grabado. Esas cintas, recuperadas posteriormente por las autoridades mexicanas, no eran solo pruebas contundentes. Eran una inquietante cápsula del tiempo de lo que ocurre cuando la verdad se acerca demasiado al poder. Para cuando se encontró su cuerpo, la autopsia parecía un catálogo de dolor. Cráneo fracturado. Pero ninguno de ellos asestó el golpe de gracia. Otto le trabajó en casos de narcóticos durante su tiempo en la oficina de la DEA y recuerda el brutal asesinato del agente Enrique Camarena. Al final, fue un agujero, perforado deliberadamente en su cabeza, lo que lo puso fin. Fue más que un asesinato. Fue un mensaje. Uno que resonó en todas las oficinas de la DEA y tribunales de Estados Unidos. Número 3. El nacimiento inesperado de una leyenda. La muerte del agente Camarena no fue solo un ataque a una oficina de la DEA. Fue una declaración de guerra contra las fuerzas del orden estadounidenses. Y para Quintero, sin darse cuenta, creó el modelo para la cooperación internacional moderna en la lucha contra las drogas. Y una de las líneas directas contra el narcotráfico en México, el cofundador del cártel de Guadalajara. Al asesinar a un agente de la ley estadounidense, cruzó una línea que lo perseguiría el resto de su vida. La DEA lo colocó en el primer puesto de su lista de los más buscados, donde permanecería durante casi 4 décadas. En 1985, figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI. La Operación Leyenda se lanzó inmediatamente después del asesinato de Camarena. Se convertiría en la mayor investigación de homicidios en la historia de la DEA, involucrando agentes de varios países y consumiendo recursos que eclipsaban cualquier investigación de drogas previa. El mensaje era claro: mata a un agente estadounidense y nunca dejaremos de perseguirte. Pero Quintero tenía algo que a muchos capós les faltaba. Nacido en la pobreza de las montañas de Sinaloa, había construido el cártel de Guadalajara mediante una combinación de violencia despiadada e inteligencia estratégica. Comprendió que la clave del éxito a largo plazo no residía solo en el tráfico de drogas. Era controlar la información, comprar lealtades y, cuando era necesario, desaparecer. Y así, tras el asesinato de Camarena, Quintero desapareció. Un agente de la DEA fue asesinado por Rafael Caro Quintero. Poco después, en abril de 1985, Quintero fue capturado y sentenciado a 40 años de prisión en México. Y durante casi 3 décadas, pareció que se había hecho justicia. Pero en agosto de 2013, un tribunal mexicano tomó una decisión que conmocionara a las fuerzas del orden estadounidenses. Lo liberaron por un tecnicismo. El hombre que ordenó la tortura y el asesinato de Camarena quedó libre. Para los agentes que trabajaron en el caso, para la familia de Camarena y para la comunidad policial en general, esto fue una traición impensable. ¿Podría el sistema de justicia mexicano simplemente dejar en libertad a un hombre después de un crimen tan atroz? La respuesta distaba mucho de lo que nadie esperaba. Número 2. Los años clandestinos de un fugitivo. Tras 28 años tras las rejas, la liberación de un criminal mundial provocaría la ira de una nación enlutada. A las pocas horas de su liberación,
Quintero fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI con una recompensa de $20 millones, la más alta jamás ofrecida por un fugitivo del narcotráfico. Está en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de $20 millones por su cabeza. Pero el dinero no pudo comprar lo que las autoridades estadounidenses realmente necesitaban: la cooperación de las autoridades mexicanas. Encontrar a un hombre, incluso a uno legendario, en un país de 130 millones de habitantes sería casi imposible sin una cooperación sin precedentes. Y durante los siguientes 9 años, comenzó un juego de las escondidas entre un asesino y un continente. En poco tiempo, la realidad se volvió más simple y más compleja. Quintero nunca había abandonado del todo el negocio de la droga. Durante sus años en prisión, mantuvo contactos, forjó alianzas y se preparó para este momento. Su liberación no fue solo una victoria legal, sino una oportunidad de negocio. Tras ser liberado de una prisión mexicana tras cumplir 28 de los 40 años de su condena, para 2015, las agencias de inteligencia confirmaron que Quintero había regresado al narcotráfico a gran escala. Pero esta no era la operación centrada en la marihuana de la década de 1980. La nueva organización Cairo Quintero transportaba fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas a través de una red de distribución que se extendía desde Sudamérica hasta Canadá. El fantasma de Guadalajara había regresado, y era más letal que nunca. Pero la libertad de Quintero no duraría. En 2022, las fuerzas mexicanas lo recapturaron en las montañas de Sinaloa tras una intensa presión estadounidense. Durante casi una década, vivió como un fantasma, moviéndose de casa de seguridad en casa de seguridad, protegido por aliados leales y funcionarios corruptos. Su recaptura representó más que la simple detención de un solo criminal. Era un símbolo de que nadie, por muy poderoso o bien conectado que fuese, podía asesinar a un agente estadounidense y escapar de la justicia para siempre. Número 1. Los años del búnker. Antes de su captura en 2022, la inteligencia estadounidense había limitado la ubicación de Quintero al estado de Sonora, en el norte de México, en 2018. Esto no fue casualidad. El terreno accidentado de Sonora, su escasa población y su proximidad a la frontera con Estados Unidos la convertían en un lugar ideal para las operaciones de narcotráfico. Pero aún más importante, era una región donde Quintero había pasado años forjando lealtades, comprando protección y estableciendo la infraestructura necesaria para lo que sería su último acto. Lo que las autoridades estadounidenses descubrieron en Sonora superó sus expectativas. No se trataba solo de una operación de narcotráfico. Era una organización de estilo militar con instalaciones de entrenamiento, depósitos de armas y algo que definiría la fase final de la cacería humana: búnkeres subterráneos. Si bien los búnkeres son conocidos por brindar refugio en tiempos de guerra, estos representaron una nueva evolución en la infraestructura de los cárteles. Eran sofisticadas instalaciones subterráneas diseñadas para ser ocupadas a largo plazo durante operaciones policiales. Las comunicaciones interceptadas revelaron la extensión de la red de búnkeres. Varias instalaciones estaban conectadas por túneles subterráneos, cada una equipada con fuentes de alimentación independientes, sistemas de comunicación y suficientes suministros para abastecer a sus ocupantes durante meses. Algunos búnkeres contaban con múltiples salidas a kilómetros de la entrada principal. Otros estaban equipados con tecnología de contravigilancia diseñada para detectar aeronaves o fuerzas terrestres que se aproximaban. Pero lo que realmente sobresalía era que los búnkeres estaban ocupados por individuos cuya única función era monitorear las comunicaciones de las fuerzas del orden y dar alertas tempranas sobre operaciones inminentes. Pero incluso con toda la meticulosa planificación, el final finalmente llegó, como cualquier otro día. Gracias por vernos.